Las constantes, bueno, siempre hacemos lo mismo, nos olvidamos de grabar. Bueno, entonces, una variable es un lugar en la memoria de la computadora donde podemos almacenar en cada momento un dato. ¿Estamos? Estas, bueno, son las variables simples. En cambio, las constantes son lugares en la memoria de la computadora, pero yo voy a darle un valor inicialmente y no lo podré modificar a ese valor. ¿Estamos? Hay dos tipos de constantes, las que yo defino para usar y también las constantes como por ejemplo un número. Un número es una constante a la que yo no le puedo cambiar su valor. El número 1 es siempre el número 1, ¿estamos? Esas se llaman constantes literales. No nos vamos a poner muy técnicos, simplemente queremos que vean estos dos conceptos. Todo lo que necesite representar lo voy a guardar en una variable o en una constante. En general vamos a usar variables y estas podrán ir cambiando sus valores mientras hagamos nuestros algoritmos. Pasemos a la siguiente. Bien. Cuando yo tengo una variable, voy a tener que decir dos cosas. ¿Qué tipo de dato voy a poder guardar en esa variable y cómo se va a llamar esa variable? Ya vamos a volver sobre esto. Entonces, el tipo de dato va a determinar qué valores voy a poder guardar ahí. Y también va a poder determinar qué operaciones voy a poder hacer con esa variable. A ver, por ejemplo, si nosotros estamos hablando, como decíamos recién, del DNI, el DNI, ¿qué tipo les parece que va a ser? Numérico, real. Muy bien, va a ser un DNI, va a ser numérico y dentro de los numéricos, a ver, ahora conversemos, ¿real o entero? ¿Qué les parece si es el DNI? Perdón, entero. Entero, perfecto. Entero. Entonces, tenemos datos de tipo numérico. Dentro de los datos de tipo numérico podemos tener reales y podemos tener enteros. Y dentro de los datos alfanuméricos, que es otro tipo, vamos a poder tener un carácter o una cadena de caracteres, o sea, una secuencia que va a estar compuesta de letras y posiblemente también de números. ¿Estamos? Y después hay otro tipo más que es el tipo lógico que podrá tomar solo el valor verdadero o el valor falso. Entonces, cuando nosotros queríamos representar el apellido de un estudiante, ¿qué tipo de dato les parece que vamos a usar? Cadena. Cadena, perfecto. Muy bien. ¿Y cuando queremos representar el nombre? Bien, cadena. También cadena. Genial. Buenísimo. Una pregunta, hago una preguntita. ¿Por qué el DNI lo guardamos como número? ¿Qué operación yo necesitaría hacer con el DNI? ¿Le hago más lío? Digamos, lo podría guardar como un texto, pero en realidad a lo que yo iba es que yo el DNI lo guardo como número porque con el DNI puedo calcular el quit de una persona. ¿Se entiende eso o hice más lío? Capaz que hice más lío. No, sí, sí, se entiende. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. No. Bueno, no, pensé que iba a decir otra idea que, bueno, no importa. Pensé que iba a ir a otro lado muy profundo. Entonces, digo, uy, no me voy a meter un lío. No, perfecto, genial, buenísimo el aporte. Bueno, sigamos. Entonces, tipos de datos tenemos tres, numéricos, alfanuméricos y lógicos. Estamos dentro de los numéricos reales y enteros y dentro de los alfanuméricos un carácter o una cadena de caracteres. Los lógicos son uno solo y es verdadero y toma los valores verdadero o falso. Perfecto. Sigamos un poquito. Muy bien. Entonces, fíjense que también dijimos que el tipo de dato determina las operaciones que voy a poder hacer con una variable que sea de ese tipo. Si yo tengo tipos de datos numéricos, voy a poder utilizar los operadores algebraicos. Más, menos, división, producto. Esta es la potencia, el acento circunflejo es la potencia. Y después tenemos otro que es el mod, que en realidad nosotros no lo conocemos como tal en matemáticas y lo que nos da es el resto de la división entera.
¿Y cómo vamos a trabajar con esto? Por ejemplo, solo ahora concentrémonos del lado derecho de esto que hemos escrito acá y podemos decir que 3,14 por radio elevado al cuadrado. O sea, puedo armar expresiones algebraicas utilizando los operadores y utilizando constantes, como es el caso del 3,14, y variables, como es el caso de radio y otra constante que es el 2. También si lo necesito puedo utilizar paréntesis y esto obviamente va a seguir las mismas reglas que siguen en la matemática. ¿Estamos? Después tengo operadores relacionales. Estos operadores me van a permitir comparar. ¿Qué voy a poder comparar? Y dos variables, una variable y una constante, dos constantes, ¿estamos? Y tienen el mismo sentido que tienen para nosotros en matemáticas, por ejemplo, de orden. Un número menor que otro, un número mayor que otro, un número igual a otro, y este de acá es el distinto, un número distinto de otro. ¿Estamos? Entonces yo podría decir, el resultado es menor que radio, o podría decir, el radio es menor que 8. Y también yo podría comparar palabras. Cuando yo comparo cadenas, lo que sucede es que lo que se tiene en cuenta es el orden alfabético. Si yo digo, Ana es menor que Juan, eso me va a decir que sí, ¿estamos? Que es verdadero. Y si yo digo, Ana es igual a Anaí, me va a decir falso. ¿Por qué? Porque Anaí está después en el orden alfabético que Ana. Y si yo digo Ana es igual a Ana, me va a decir verdadero. ¿Estamos? Entonces el orden en los números, en las variables numéricas, se pueden representar y tienen el mismo sentido que nosotros conocemos de ordenar. Y cuando son cadenas, tienen un orden alfabético. ¿Estamos? Bien. Después, los valores lógicos que yo voy a poder tener son verdadero o falso. Y los operadores para trabajar con variables lógicas van a ser el i, el o y el no. ¿Estamos? El i, como bueno, lo recordamos, entonces por ejemplo yo podría decir edad menor que 15 y estatura mayor que 1,50. Entonces, hasta acá vamos. Sí, sí, se entiende. Sí, ¿Se perfecto. entiende? Vean, perfecto, buenísimo. Sigamos entonces un poquito. Bien. Para que yo pueda utilizar una variable, tengo que primero definirla. ¿Por qué pasa esto? Es como que yo digo, no puedo hacer referencia a un lugar de memoria conociendo esa dirección de memoria, ¿estamos? Que tiene internamente. Entonces lo que hago es darle un nombre y decir, por ejemplo, le voy a poner el nombre, apellido, al apellido del estudiante, voy a poner nombre, el nombre al nombre del estudiante, ¿estamos? Entonces, voy a utilizar identificadores. A ver, así como las personas, para saber quién es cada uno, tenemos nuestro nombre, nuestro apellido, las variables van a tener solo un nombre, ¿estamos? Por ejemplo, un identificador podría ser la letra A, otro identificador podría ser la palabra nota, otro identificador podría ser peso, otro identificador podría ser país, y así siguiendo. ¿Estamos? Entonces, nosotros le tenemos que decir a nuestro algoritmo qué variables va a usar y de qué tipo van a ser. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar nuestra primera instrucción. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que un algoritmo era una serie de pasos o instrucciones? La primera instrucción es definir. Definir significa que le estoy diciendo a la computadora que voy a tener la variable cuyo nombre voy a poner y que va a ser del tipo que yo pongo acá. Entonces vamos a poner definir, por ejemplo, edad como entero. ¿Estamos? Y después podemos definir nom como cadena. Entonces, si nosotros definimos edad como entero y definimos nom como cadena, ¿qué dato podremos guardar en edad si decimos que es un entero?
¿De qué tipo va a poder ser eso? Si digo que Números es enteros. números enteros, perfecto. Números. Y en la cadena, ¿qué voy a poder guardar? Un nombre. Cualquier secuencia de letras y números, palabras, perfecto, Mauro. No. Palabras sería una síntesis de eso. Bien, entonces, si nosotros vamos a escribir acá, epa, es que vos estás compartiendo, no me, bueno, a ver, Ariel, entonces podríamos escribir para nuestro ejemplito que queremos tener de las notas de nuestros estudiantes, ahí en algún lado pondríamos que vamos a definir, ahí, vamos a definir nota, como, a ver, en nota, ¿qué tipo les parece que iría? 1 a 10, por ejemplo. Entero. Numérico. Y dentro de las notas siempre van a ser enteras. Ah, puede No ser puede real, ser claro. decimal. Perfecto, entonces vamos a definir nota como real. Bien. Fíjense, si tuviéramos más de una nota, nosotros podríamos definir nota 1, nota 2. ¿Estamos? Bien. Y las podemos poner juntas y definirlas del tipo que yo quiera. ¿Estamos? Entonces, Y en las notas, ¿no debería ir también para decimales bien. o números enteros? Hoy, ¿quién estaba hablando? Yo capaz que silencié la que estaba hablando justo. No, Gabriela soy, que te Está bien. preguntaba. No, si yo silencié a Griselda porque me parece que ella era la que tenía el mic abierto. Bueno, perfecto, Gabriela. Al decir que es como real, quiere decir que voy a tener 10,5 no, que voy a tener 8,5, que voy a tener 9,75. Estamos que va a poder tener una parte entera y una parte real. ¿Eso preguntabas, Gabriela? Una parte decimal, perdón. Uy. ¿Era eso, Gabriela, lo que preguntabas? Creo que era eso lo que preguntaba, porque quería, o sea, pues decía la parte entera, digamos. Claro, la parte entera, viste que las notas puede ser que sea siempre 0,50. Nosotros en la escuela, siempre en las libretas sale 8,50, 9, 9,50, por eso. Claro. Y cuando se te lo redondea al 50. Perfecto, bien. Después vamos a ver cómo podríamos hacer eso, pero fíjense que podemos hacer esto. Al poner que es real, va a tener su parte entera y la parte decimal, ¿estamos? Entonces, al ser un número real, voy a poder guardar 8,25, 8,50. Si yo la pusiera como entero, solo podría guardar el 8, ¿estamos? Bien. Y podríamos definir el apellido como cadena, habíamos dicho recién. Apellido como cadena. Perfecto. Entonces fíjense que esta va a ser la forma en la que yo le voy a informar al programa que voy a utilizar dos variables para notas y que son de tipo real y una variable para apellido y que es de tipo cadena. Bien, si vamos hasta acá, vamos a avanzar un poquito. Sí, porque eso el otro día. Hay un tachito que te deja borrar. Bien. Bueno, ahora hemos recogido uno de los planteos que hicieron ustedes en el foro. El planteo lo habían hecho en el foro del otro curso, porque damos dos cursos en paralelo que son iguales, pero con otros estudiantes distintos. Entonces, había planteado para la materia histórica, el curso era primer año de secundario, y decía escribir un algoritmo que permita saber si una sociedad antigua fue nómada o sedentaria. ¿Estamos? Sedentaria. Este era el planteo del compañero de ustedes. Tendríamos que haber puesto el nombre, ahora no me acuerdo quién era, pero usamos su algoritmo. ¿Querés seguir, Ariel, un cachito vos?
Bueno, miren, nosotros vieron que en la clase pasada hablamos que los algoritmos los usamos para resolver problemas. Entonces, supongamos que este es un problema que a nosotros nos trajéramos, que vino una persona y dijo, mira, yo necesito que me hagas un programa para hacer esto, una aplicación de celular, ¿sí? Que el alumno pueda saber, o que alguien pueda saber, a través de un algoritmo, si una sociedad antigua fue nómada o sedentaria. Nosotros como programadores no necesariamente tenemos que saber sobre el tema, entonces le podemos preguntar si ella nos puede explicar, o nosotros podemos averiguar cómo definimos si una sociedad antigua fue nómada o sedentaria. Entonces, ¿se me están pasando de dos? Ahí está. Eso es lo que acabo de escribir acá. Para poder resolver este problema debemos poder diferenciar cuándo una sociedad es sedentaria o nómada y a partir de cuándo ocurrió esto. Si investigamos, hablamos con esta persona o investigamos nosotros, podemos ver que las sociedades en un principio eran nómadas, vivían de la caza y la recolección, hasta la aparición de la agricultura en el año 10.000 a.C. Con esta información, o sea, lo que nosotros hicimos fue la primer parte. Alguien se me... Ahí estuvo. Que fue lo de analizar el problema, ¿sí? Y tratar de encontrar la información de entrada y salida que nosotros necesitamos para poder empezar a resolver nuestro problema y empezar a escribir nuestro algoritmo. Entonces, con esta información, nosotros vamos a identificar las variables que vamos a necesitar para poder resolver esto que acabamos de escribir. Miren, nosotros dice, inicio del algoritmo, ingrese el nombre de la sociedad antigua. ¿Qué tipo de variable necesitamos ahí y qué identificador vamos a utilizar? O sea, ¿qué nombre le vamos a poner a esa variable? Hola, Elena. Acaba de entrar. ¿Cadena? Muy bien, lo vamos a ir haciendo acá al ladito. ¿Y qué nombre le ponemos a esa variable? A ver, díganme. Yo acá hago definir. Recuerden que el nombre que le vamos a poner tiene que ser un nombre representativo de lo que queremos usar. Definir S antigua. Bien. Como S cadena. antigua como cadena. Exacto. Muy bien, Juan. Sí. Bueno, ahí va una aclaración. Cuando nosotros... Ahí está. Cuando nosotros escribimos el identificador, que eso es el nombre de la variable, no podemos usar espacios, ¿sí? O es una palabra continua o puedo hacer, miren, para separar el guión bajo. Definir ese guión bajo antigua como cadena, ¿sí? Pero no puedo tener un espacio en el medio. Lo otro que me pregunta es, ingrese el año en que se recolectó. O, vamos a la segunda, perdón. Esa sociedad era cazadora o recolectora, yo ahí le puedo preguntar a la persona que ingrese un sí o un no. Entonces ahí, ¿qué definimos? Le vamos a preguntar y queremos que responda sí o no. ¿Estamos? Eso es lo que tienen que escribir. Claro. Una variable lógica ahí tenemos que definir. Podría ser perfectamente una variable lógica. Bueno, lo ponemos. Dale. Y acá le ponemos, no sé, a ver, red, de cazadora a recolectora. La imaginación no funciona mucho, pero lo que se me ocurrió. Digamos, lo que yo necesito es poner un nombre que después me recuerde que si yo tengo que volver a ver algo de esto, sepa de qué se trata esa variable, ¿sí? Como lógico. Y después dice, ingrese el año en que se desarrolló esta sociedad. ¿Y esto cómo lo definimos? El número entero. Muy bien, va a ser un número entero. ¿Y qué nombre le ponemos? Año
Dale, bueno, ahí vamos a aclarar, lo vamos a poner ahí. Año en que se- Año, perdón, año, sin la ñ, año. Muy sin bien. la ñ, año, Año des, año. o ponemos año solo, no hay problema, porque no podemos usar ningún símbolo que no sea dentro del alfabeto común, digamos, y la ñ es solo del alfabeto español, entonces no funciona. Como dijimos entero. ¿Sí? Esa es la primer parte de lo que vamos a ir haciendo. Fíjense que después vienen preguntas que nosotros vamos a tener que ir armando nuestro programa o desarrollando nuestro algoritmo en este pseudo lenguaje de computadoras. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se va entendiendo cómo vamos a ir trabajando? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, seguimos entonces. Yo voy borrando esto. Freno ahí, sí. A ver, una preguntita más y vamos a tratar de que por ahí responda la gente que no es del área de tecnología para ver si nos van siguiendo todas y todos. ¿Hay algún otro dato que les parece que necesitamos o con estos nos alcanza? Sociedad antigua como cadena, que ese va a ser el nombre de la sociedad de la que estamos hablando, cazador-recolector como lógico y año como entero. ¿Hay algún otro dato que necesitaremos? ¿O está suficiente con eso? No estamos ahí. Y ahí del año se puede agregar antes de Cristo, después de Cristo. Ah, mira qué interesante. Si fuera, ¿qué podríamos hacer? María Serrano. Lo que podríamos hacer sería, ¿cómo representaríamos antes de Cristo? ¿Qué tipo de número sería? Negativos. Negativos. Miren, podemos hacer dos cosas. O lo representamos como un número negativo, o bien lo otro que podemos hacer es pedir otro dato que nos diga si es antes de Cristo o después de Cristo. ¿Estamos? Podríamos tener una segunda variable que ingrese ese dato. Por ejemplo, a ver, alguien de geografía, de historia, que nos ayude. ¿Qué sería? Bueno, pongamos, bueno, no sé qué le podemos poner. Etapa, no sé cuál sería. Bueno, ahí me encantó, ACDC. ¿Hace cómo? ¿Y de qué tipo sería? Eso sería carácter, ¿estamos? Bien. No sería una cadena. Entonces tenemos porque dos son alternativas. O ponemos de esta manera, o ponemos con negativo para representarlos de antes de Cristo y positivos para representarlos de después de Cristo. ¿Estamos? Bien. Profe, ¿no sería una cadena? Porque usted carácter sería un solo carácter. Bien. ¿Se entiende? AC Sí, o sí, DC. sí. Podemos usar una cadena, como decía el compañero, o le podemos decir ingrese A para antes de Cristo o ingrese D para después de Cristo. Si lo pensamos de esa manera que dije yo, ponemos un carácter. Y si no, si queremos que ponga la sigla, le ponemos cadena, como dice el compañero. ¿Estamos? Fíjense que todo yo lo puedo ir adaptando según como lo vaya pensando. Después tengo que orientar al usuario para que me ingrese datos coherentes con lo que mi programa solicita. Lo vamos a dejar por ahora como cadena. Bueno, perfecto. Vamos bien, me parece, porque esa fue una pregunta excelente, la de cómo hacíamos para representar el antes de Cristo. Pasemos a la siguiente. Bien. Entonces, nuestra primera instrucción, definir. Vamos a definir las variables que necesitamos para resolver nuestros algoritmos. Y después tenemos que ver cómo vamos a hacer para guardar un dato adentro de esas variables. Hay una operación que se llama asignación que lo que permite justamente es darle un valor a una variable. ¿Estamos? Este signito de la flechita, que fíjense que tiene la dirección hacia la izquierda,
Lo que significa es que yo tengo una variable, edad, que la puedo haber definido como entero, y que le voy a dar el valor 30. Esto quiere decir que en ese lugar de memoria, cuyo nombre es edad, se guarda un número 30. ¿Estamos? Después yo puedo hacer otra asignación donde digo, a edad le doy edad más 1. Miren lo que sucede acá. Va y busca en la memoria el valor que tenía en edad. Encuentra un 30, le suma 1, 31, y lo guarda en edad. El 30 anterior se pierde y ahora vamos a tener el valor 31. ¿Se entendió eso? Entonces, la operación que nos permite darle un valor a una variable es la asignación. Se pone del lado izquierdo la variable y del lado derecho puede ir otra variable, un número, una constante numérica. También puede ir una expresión aritmética si la variable es entera o real, o puede ir, digamos, otra variable, ¿sí? De este lado yo puedo tener muchas cosas, pero del lado izquierdo siempre tiene que haber una variable. Hay otra operación más que es la operación de lectura, que esto es cuando yo quiero tomar un dato que el usuario ingresa. Entonces ahí yo voy a poner leer edad. Entonces acá esto va a permitir que sirva para la edad de una persona que tiene 30, para uno que tiene 40, para un niño que tiene 5, ¿estamos? Entonces yo voy a decirle leer edad y lo que va a suceder es que el número que se ingrese por teclado va a quedar guardado en la variable edad, ¿estamos? Entonces esta es una operación de lectura. Leo un dato que me ingresa el usuario. Ahora vamos a ver una operación más, que es la de escritura. Dice, esta lo que nos permite es al revés. Muestra lo que tiene una variable o un cartelito hacia el monitor. Estamos hacia la pantalla. Lo vamos a ver en la pantalla, que es la salida. Ahora vamos a hacer un pequeñito, a ver, ahora venía un ejemplo. Si no podemos hacer un ejemplo, me parece que sería criterioso. Sí. Bueno. Y al ejemplo lo vamos a hacer directamente en el programita que vamos a utilizar. ¿Estamos? Entonces, vamos a abrir el PCInt. Mientras abrimos el PCInt, ¿dudas hasta este momento? ¿Alguien se quedó en algo? Supongo que un montón de dudas, pero bueno, a lo mejor con este ejemplito hacemos algo y lo podemos ir solucionando. O podemos ir sacando las dudas con un ejemplo. Bien. Entonces, vamos a hacer el Tengo una ejemplito. consulta, no sé si me escucha. Sí, sí, Diego. Ahí, cuando definen la variable, esa flechita se utiliza para este programa en particular, porque he visto que la definen con un igual a veces a la variable. Exactamente. Vamos a separar dos cosas. La definimos de esta manera, como poníamos definida, y le asignamos un valor con la flechita. Esa flechita es en este contexto de este programa, que es una herramienta educativa, ¿estamos? Si en general, la mayoría de los lenguajes de programación usan el símbolo igual, bueno, y algunos otros usan 2 puntos igual, pero en general la asignación, como decía Diego, se usa con el igual. Acá también la podemos usar con el igual. A nosotros nos parece más gráfica la flechita, porque es como que indica hacia dónde va la operación, pero también podemos usarlo indistintamente con el igual. Entonces vamos a definir una variable apellido como cadena. No lo vamos a hacer muy largo, vamos a poner solo el apellido por ahora. Y vamos a definir las dos variables para las notas. Si ustedes quieren ir abriendo su PCInt y pasando, copiando esto, sería genial.
Muy bien. Resulta que ahora nosotros queremos decirle al usuario que ingrese su apellido. ¿Qué operación vamos a usar si queremos decirle que ingrese su apellido? ¿Leer, escribir o asignar? ¿Cuál va a ser la primera que vamos a usar de esas? Queremos que en la pantalla aparezca un cartelito que diga ingrese su apellido. Vargas, que no sé cuál es tu nombre, creo que si querés contarnos algo, estás muteada. Estoy hablando sola. Eh, ¿Escribir sería? Muy bien, sí. Escribir, y fíjense, como es una cadena, yo voy a poner comillitas y ahí voy a poner lo que quiero escribir. Ingrese su apellido o un apellido. ¿Ven? Y cerramos comillas. Una vez que yo le di la indicación de que quiero que ingrese un apellido, ¿cómo iré a hacer para tomar ese apellido y guardarlo en la variable? ¿Qué operación es la que nos permite hacer lo inverso al escribir? Tomar a un dato que el usuario ingrese por teclado. A ver si Diego, Ivana, Juan, Judith, ¿alguien se anima? Javier, ¿cuál es la operación inversa al escribir? O sea, yo quiero, ¿Puedo? sí, Leer. muy bien. Javier nos dice leer. Al lado de leer siempre tiene que ir una variable, porque lo que yo lea lo voy a guardar en esa variable. En este caso, ¿cuál sería el nombre de la variable? Apellido. Apellido, perfecto. Muy bien, es la misma que definimos ARM. A ver si Aldana se anima a decirnos cómo hacemos, y la puede ayudar Silvia o alguien que quiera, Ivana, ¿cómo hacemos para pedirle que ingrese 2 notas? ¿Qué ponemos? Abrimos comillas. Bien, Ingrese nota. muy bien, ingrese notas. Antes de las comillas, ¿qué debería ir? Escribir. Perfecto, entonces ponemos ahí, escribir, ingrese notas. Perfecto. Dijimos que tenemos 2 notas, ¿estamos? Entonces, ahora, a ver quién más se anima a decirnos, no sé si Alexis, Juli, Gabriela, se animan a decirnos cómo vamos a guardar esas notas en las variables nota 1 y nota 2. ¿Qué vamos a poner ahora? Y escribir Leer nota notas, 1. igual que como se puso leer apellido, Bien. leer nota 1. Perfecto, Gabriela. Leer nota 1. Y fíjense que como le dijimos que queríamos leer las notas, le pusimos, podemos poner nota 1, coma, nota 2. Vieron que cuando definimos y era más de una del mismo tipo, las pusimos juntas. Acá también podemos hacer lo mismo. ¿Estamos? Y resulta que queremos calcular el promedio. ¿Nos hará falta una variable más? ¿Qué opinan ustedes? Sí, seguro. Seguro. ¿Y cómo le Sí. podremos llamar, Sí, Julia, a la 100%. variable esa? Sí, la del promedio. Muy bien. Y Promedio. la podemos, miren, agregar, como también es real, la podemos agregar. Ojo que si la voy a usar, la tengo que definir. Entonces me voy arriba y pongo promedio, prom, lo que quiera. Bien. Y ahora viene una cosa que Y hasta se ahora puede poner ahí en la misma, cuando dice nota 1, nota 2, también ahí mismo va promedio. No exacto, hay que hacer otra, digamos. no haría falta. Muy bien. Entonces, ahora vamos a calcular el promedio. Entonces, fíjense, acá viene una operación que ahora en este ejemplito no la hemos usado. Vamos a tener que darle algo
a promedio, o sea que asignarle un valor. Entonces, ahí escribimos la variable donde queremos el resultado, que en este caso sería donde queremos guardar el resultado. Promedio. En promedio, genial. Le ponemos promedio. Acá viene el igual o la flechita. ¿Estamos? Y ahí se arma la flechita. ¿Qué le vamos a dar a promedio? ¿Cómo calculo el promedio de dos notas? Y supongo que sería- debe ser nota 1 más Tener nota par y 2 dividir. Muy Nota bien. uno, claro, y Claro, después como dividir una por 2. ecuación. Exactamente. Entonces, ahí vamos a poner. Ariel. No, está muy bien. El paréntesis, pongamos el paréntesis. Nota 1 más nota 2. Y decían, primero vamos a sumar y después vamos a dividir. Entonces, cerramos el paréntesis y vamos a dividir por 2 en este caso. Perfecto, barra 2. Fíjense una cosita. Sí. Fíjense una cosa, ¿por qué pusimos el paréntesis? Porque si nosotros poníamos nota 1 más nota 2 dividido 2, primero iba a resolver la nota 2 dividido 2 y después iba a sumarle nota 1. Esto es, claro, esto es por una cuestión de prioridad de los operadores, ¿estamos? Entonces, Ariel les puso ahí que yo le dije, uy, se apuró, pero la idea estaba perfecta, obviamente. El tema era que ver la importancia de seguir las mismas reglas algebraicas que nosotros seguiríamos habitualmente, ¿estamos? Entonces, en promedio ya tenemos Ahí estoy. Mauro, ahí va lo de la flechita. Mira, para hacer la flechita, que recién lo explicábamos pero no se escuchaba, hacemos el signo menor y el guión del medio. Y ahí se hace la flecha sola. O sea, cuando apretamos el guión del medio, hago el signo menor, me muestra el signo menor. Y cuando presionamos el guión del medio, se transforma en flecha. ¿Ahí se entendió? No. Ahí estamos. Seguí nomás. Sí, Ariel, gracias. Vaya, vaya. Y yo tengo una pregunta. ¿sí? Si, por ejemplo, el promedio, como creo que una de las chicas dijo en la escuela, que es una nota, un entero, ¿lo mismo lo dejamos ahí como definir como real? ¿O tendríamos que crear otra como entero, sola aparte? A ver. Vos lo que estás diciendo es que en la escuela no utilizan números reales, que utilizan Ujú. todo entero. Si se saca un 7 y un 8, ¿eso termina siendo un 8 el promedio? Claro, no, en realidad, por ejemplo, vos podés tener en las notas decimales y al final te lo promedian para arriba hacia el entero más alto. Pero siempre al entero, digamos. Sí, Bien. Bueno, vamos a terminar esto y les vamos a Pero te lo mostrar. redondea, discúlpame, lo redondea también a decimal, porque si da, por ejemplo, 6,47, te lo redondea a 6,50. no, por eso te Y digo, pero siempre eso vas a en tener... el caso que no, el redondeo no sea con decimales, sea Bien. directamente a un entero. Miren, Ah, claro, sí. si fuera todo con entero, podríamos usar enteros, pero cuando quiera dividir por 2 y le dé un real, me va a dar un error el programa. Ya vamos a ver cómo vamos a salvar eso. Ahora primero vamos a terminar esto y ya les mostramos eso otro. Fíjense, ya tenemos el promedio guardado, pero nosotros no queremos hacer un algoritmo que se guarde las cosas, sino que queremos mostrarle al usuario, ¿estamos? Entonces, ¿cómo haríamos para mostrar este resultado por la pantalla? De vuelta vamos a usar ¿qué cosa?
El escribir, Escribir. Perfecto. Escribir, pero Y ahora ahora- promedio sin comillas. muy bien. Fíjense una cosa, esto que dice el compañero es muy importante. Yo pongo promedio sin comillas, lo que hace es, va a la memoria, trae el dato que quedó guardado en promedio y lo muestra por pantalla. Si yo quisiera poner el promedio es promedio, también podría, y lo haría de la siguiente manera. Comillitas, el promedio es, pongo, 2 puntos, coma, bueno, a ver, esperen que dije muchas cosas juntas. Cada vez que separo un texto de una variable o 2 variables, si tuviera que mostrar 2 variables, las separo por coma. En el caso del texto, lo pongo entre comillas, termina el texto, pongo una coma y pongo la palabra promedio. Entonces esto va a poner el promedio es, y dependiendo de las notas me va a mostrar el resultado. Fíjense, en este programita para poder ejecutar esto, yo tengo que ir. Tengo 2 formas de hacerlo. Una es con este botoncito verde que está acá arriba y la otra es con los piecitos. Si ejecuto con los piecitos me va mostrando con un cursor por dónde va el programa, que para aprender eso es muy bueno. Y si yo ya sé y no necesito, y también para ver cuando tengo un error es muy bueno los piecitos estos. Y si no, si quiero hacerlo rápido, hago con esta flechita verde. Entonces, vamos a empezar haciendo dash. ¿Alguien lo está haciendo en su propio programa? Ah, buenísimo, Mauro, ¿cómo va? Ah, genial, buenísimo. No sé si alguien más, Aldana también dice que lo está haciendo. Genial. Diego también. Yo también lo estoy haciendo. Buenísimo. Me encanta. Bien, Sí, buenísimo. se aprende practicando. Una cosita más que no les quiero hacer lío. Otra variable que nosotros tenemos guardada es la variable apellido. ¿Sí? Tenemos una información ahí adentro que es el apellido de la persona que se la pedimos. Yo la podría agregar acá, ¿sí? En el escribir y decir el promedio de, cierro comillas, coma, ¿sí? Pongo la variable apellido. Pongo coma y entre comillas va el es. Si pongo apellido, mejor. Ahí está. ¿Se entiende lo que hice? Entonces ahora podemos usar las 2 variables que habíamos traído. Y mientras yo vaya separando con comas, yo puedo ir agregando texto, texto y variables, ir jugando entre ellas para poder ir mostrando toda la información al usuario. ¿Se entendió lo que hice? Entonces si yo cargo, bien, cargo López, me va a decir el promedio de López es, y me va a mostrar el promedio que calculó el programa. Bien. Ahora lo vamos a ejecutar. Lo vamos a ejecutar primero paso a paso, como dijo Vivi, con los 2 piecitos. Espera que se me viene la... Voy a tener que hacer así. Ahí está. Ahí está el paso a paso. Fíjense que se abre una ventana, supongo que la están viendo, y va, en el pseudocódigo va pasando línea por línea hasta llegar a leer el apellido. Ahí se frena porque espera que el usuario ingrese un apellido por teclado. ¿Sí? Yo voy a agregar un apellido, voy a poner el mío, voy a agarrar un ataque de egocentrismo y le doy un Enter. Una vez que le doy un Enter, va a continuar el programa trabajando. Ahí dice, ingrese notas y quede esperando la nota. Un 6 y un 7. Doy un Enter, ahí hace el cálculo y dice, el promedio de Sabini es, todo junto, ahí me falta un espacio entre las comillas, 6,50. Que es el 6 más el 7 dividido 2. Funcionó bastante prolijo. Voy a cambiar acá, le voy a agregar un espacio, espera que tengo que frenar esto. Voy a agregar un espacio ahí entre la comilla y el es, si no toma todo junto. Los espacios los voy regulando con las comillas, ¿sí?
Fíjense que puse el promedio de y dejé un espacio, es 2 puntos, dejé un espacio. Ahora lo ejecutamos directamente. Mira, no va a ir paso a paso. Ingrese un apellido, Sabini. Ingrese notas, 7, 8. El promedio de Sabini es 7,50. ¿Se entendió? Es nuestro primer programa, nuestro primer pseudocódigo. En el video, ¿querés que le muestre el diagrama de flujo, Vivi? Ya que estamos ahí. Bueno, Dale. Bueno. En el video que yo les había subido, que le subimos de acá desde el equipo, les contaba que lo que tiene, al ser un programa educativo, tiene algo muy valioso que es, y que le habíamos charlado un poquito en la primera clase, que nosotros un algoritmo lo podíamos representar por código o por diagramas. En este caso, este programa nos permite escribir en pseudocódigo, ¿sí? Y también, a través del icono al lado de los piecitos, transformar esto en diagrama o viceversa. Miren, yo voy a hacer clic en ese icono del diagrama. Ahí estoy, hago clic en el diagrama. Y lo que me abre es todo eso que había escrito yo, me lo escribe como diagrama de flujo, ¿sí? Que lo que te muestra el diagrama de flujo es dibujar o diagramar nuestro algoritmo a través de bloques perfectamente definidos y que se ejecutan en el sentido de las flechas que estamos viendo ahí. Que gráficamente, eso que escribimos lo podemos representar a través de este tipo de diagrama de flujos. Definimos el apellido como carácter, definimos nota 1, nota 2 y promedio como real. Fíjense que same, por más que yo ponga carácter, me permite escribir más de un carácter adentro. Yo escribía Sabini y no me dio un error. Le puse un símbolo de salida con la flechita ahí, donde le digo ingrese un apellido, entre comillas. Hago un paralelogramo de ingresar datos, que pido el apellido, ingrese las notas, un paralelogramo para que la persona ingrese las notas, y después un rectángulo donde yo hago una asignación de variables. De estas dos variables sumadas y divididas por 2, le asigno ese valor a promedio. Y después, en un paralelogramo de salida, digo el promedio de, coma, la variable apellido es, entre comillas, coma, promedio. ¿Sí? Lo que les voy a mostrar, no sé, a ver, voy a agregar el nombre. Y vemos, lo vamos a cambiar acá, miren. Definir nombre, coma, como carácter, ¿sí? Entonces le digo, ingrese un apellido, voy a... espera que lo hice muy rápido. Si yo me paro acá, me permite agregar estructuras, símbolos. Acá está el símbolo del paralelogramo de salida, lo arrastro. Ahí le pongo ingrese un nombre, cierro comillas, y ahora leo la variable nombre que ya la había definido arriba. Ven que yo puedo ir modificando tanto las definiciones como mi algoritmo en modo dinámico, ¿sí? Lo modifiqué acá, cierro, me pregunta si quiere actualizar nuestro pseudocódigo, le digo que sí, y fíjense en que ahora me agrego el definir nombre y el escribir ingrese un nombre, ¿sí? Que yo lo podría escribir, agregarlo acá. El promedio de nombre, coma, apellido es, y ahí funcionaría. Sí, Aldana. Tenemos la presentación y una teoría de esto. Qué bueno que le guste, qué bueno. Muy bien. ¿Seguimos, Vivi? ¿Te parece? Tengo otra consultita. Sí, por favor. Por ejemplo, yo quiero mandarle esto, digamos, a un colega Sí. que no maneja la aplicación. ¿Hay Sí. forma o no? No, este programa no nos permite generar un archivo ejecutable. Tengo un exportar. Sí, te permite. Ah, bien.
estaba viendo y se me fue, porque la otra vez estábamos haciendo pruebas de eso. Sí, después lo mostramos. Después lo vemos, sí. Pero sí, nos permite como programas, digamos, como si esto yo se lo pudiera mandar a una persona para que él lo ejecute directamente. Esto se llama Claro. código fuente. El código fuente lo seguís teniendo vos y a la otra persona le mandas solo el ejecutable que le pregunte que cuando lo ejecuta, digamos, haga lo que hacemos con el play este de acá. Que le pregunte el nombre, el apellido y que calcule el promedio. Sí, eso sí. Buenísimo, muchas gracias. No, de nada. Ahora rapidito les vamos a mostrar. Déjalo, Ariel. Vuelvo. Ahí está. ¿Ese? Sí. Ahora que silencio. Fíjense, recién ustedes preguntaban cómo hacíamos nosotros si queríamos redondear la nota. Hace clic en la barrita al lado, en la barra a la izquierda. Ups, ahí, piqui. Fíjense que si nosotros hacemos clic ahí, se abren todas las operaciones que nosotros podemos hacer donde están. Bien. Entonces, fíjense que más abajo dice funciones matemáticas. En funciones matemáticas ahí se encuentra abs, que es el valor absoluto, trunc, que dice valor truncado. Eso quiere decir que si yo tengo muchos decimales, puedo decirles cuántos decimales quiero tener. Y también está el valor redondeado. ¿Estamos? Entonces yo puedo redondear el resultado usando esta función que dice redond. ¿Estamos? Y lo que hago sería poner acá promedio, la flechita, bueno, ahí adentro debería escribir qué es lo que voy a redondear. Podemos redondear promedio en ese caso. A ver. ¿Qué es lo que pasa? Que como eso me devuelve algo, yo lo tengo que guardar, ¿estamos? Entonces ahora puedo decir que a promedio le cambio, o sea, yo lo que quería hacer era poner ahí el redondeo donde entre nota 1, nota 2 dividido 2. Eso es lo que quiero redondear. Bien. Después de la flechita digo promedio, hay redond, paréntesis, y cerramos el paréntesis. Bien. Lo que pasa es que debe estar faltando a cuánto le redondeo. A ver, esperen. Porque no le gustaron los otros paréntesis. Entonces, vamos a dejarlo así. Sacarle el redonde ahí, Ariel. Bien. Me parece que está la D de más. ¿Escribió mal? Sí. Redón es. Paréntesis. Y ahora un paréntesis al final y veamos si esto funciona. Ahí está. Había inventado una palabra. Bueno, fíjense, todo nos sirve. Porque esto era lo que hablábamos el otro día de no ambigüedades. Redón sabe qué hacer. Con redonde no sabe qué hacer. ¿Estamos? Entonces, ahora veamos qué pasa si ejecutamos esto rapidito. El problema es que ahora le van a tener que cargar una nota con decimal para poder redondear. Igual lo redondea al entero. A ver, vamos a ver ahí. El promedio es 8. Ah, Fíjense que ahí lo redondeó al entero superior al resultado que dio. ¿Estamos? Bien. Bueno, ahora vamos a seguir explicando otras cositas más, pero fíjense que podemos ir jugando con este tipo de cosas. Esto era para la compañera que decía en caso que quisiéramos siempre la nota fuera un entero. Sí, gracias. Perfecto. Vayamos entonces ahora. Fíjense, recién estuvimos utilizando una estructura de control. ¿Qué es esto? Cuando nosotros hacemos un programa,
en principio se ejecuta siempre de arriba hacia abajo. ¿Estamos? Desde donde dice algoritmo hacia adelante, desde donde dice algoritmo hasta fin algoritmo, y va haciendo una secuencia lineal de cada una de las instrucciones. ¿Estamos? Por ahí yo necesito hacer algunos cambios en esto. Ya vamos a ver cómo hacer. Eso que acabamos de ver se llama secuencia, que son acciones que se ejecutan una a continuación de la otra. Después vamos a ver estos otros tipos de estructuras de control que me van a permitir de alguna manera romper esa linealidad. Ya vamos a ir viéndolas, porque a veces necesitamos poder hacer otras cosas. Entonces, las secuencias es como lo que hicimos recién, pasemos una, y fíjense, acá había otro ejemplo que decía, ingresaba la edad y la estatura de una persona y nada, después simplemente le informaba, hola, su nombre, tenés tanta edad y medís tal estatura. Esto está escrito en pseudocódigo y también está escrito como, está visualizado como un diagrama de flujo. ¿Estamos? Entonces, esto es una secuencia donde de cada uno de nuestros símbolos sale una flecha y a cada uno ingresa una única flecha y se ejecuta en ese orden. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que primero, no es que primero, a ver, primero define nombre, después define edad, después estatura. Se ejecuta así, no es que primero va a ser estatura, después edad, no. ¿Cómo viene? Pasemos a la siguiente. Bien. Ahora vamos a volver sobre el ejemplo que teníamos del compañero del otro grupo que les decíamos. Resulta que nosotros teníamos, ingresa el nombre de una sociedad antigua y después decía, si esa sociedad era cazadora-recolectora y que ingresara el año en el que se desarrolló. ¿Estamos? Entonces, recién yo creo que lo hicimos parte de esto, ¿con qué instrucción pondríamos ingrese el nombre de la sociedad antigua? Con escribir. Con escribir. Y después del escribir ese, hacete uno nuevo. Buenísimo, Juli. Sí. Perdón, ¿qué quiere decir cuando la variable es lógica? Cuando la variable es lógica significa que solamente va a poder aceptar como resultado verdadero o falso. ¿Estamos? O sea que nosotros vamos a escribir verdadero o falso, que tiene esos dos valores nada más. ¿Estamos? Acá uno si quisiera poner que la respuesta sea S o N, o sí o no, podría utilizar si es S o N carácter. ¿Estamos? Lo vamos a dejar como carácter porque va a ser más sencillo. ¿Estamos? Entonces, definimos sociedad como cadena, cazador-recolector como carácter y año como entero. Ponemos escribir, ingrese la sociedad. Después lo ponemos. Y ahora vamos a leer en la variable. ¿En qué variable? So, perfecto. Muy bien. Entonces ahora vamos a decirle que queremos que nos ingrese si la sociedad era cazadora-recolectora. Entonces vamos a poner escribir, ingrese, si la sociedad era cazadora-recolectora. Y después le vamos a poner S o N. Bueno, o así. S si es recolectora, bien. Si es recolectora cazadora, o N en otro caso. Fíjense, este cartelito es para ayudarle al usuario a que sepa qué estamos esperando. Solo esperamos una S o una N. No esperamos que nos ponga sí, que nos ponga claro, que nos ponga ok.
¿estamos? O que nos ponga cazadora, ¿sí? Entonces, con esta S y esta N le estamos indicando eso. Ahora vamos a poner una instrucción, leer. ¿Y al lado qué variable irá? ¿En qué variable vamos a poner la respuesta de que si es cazadora recolectora o no lo es? ¿La digo? ¿Sí? Castrec. Perfecto, cazadora. Bien, Juli también lo puso ahí en el chat. Muy bien. Y resulta que ahora también le tenemos que decir que nos ingrese el año. Entonces ponemos escribir, ingrese año y leer año. ¿Hasta acá nos siguen? Juli dice sí, a ver el resto de la gente que dice. Sí, sí. Sí, sí, bueno, va. Va. Y ahí año también va como estaba en la parte de definir. Exactamente, O con como es N. con N, así, año, igual que como estaba zona de fin. Perfecto. Siempre Claro, porque ahí en escribir, fíjate que en escribir pusieron la ñ. Miren, esto es muy importante, buenísima pregunta. Cuando uno escribe, todo lo que uno escribe entre las comillitas, no lo chequea el programa. Entonces, adentro de las comillas puedo escribir usando todos los caracteres que quiera, porque ese es un texto que pasa derecho a la pantalla y no importa. Pero el nombre de la variable sí que necesitamos que no tenga esos caracteres distintos. ¿Sí? Ahora sí, sí, sí. Bien, buenísima la pregunta. Perfecto. Muy bien, vamos a seguir con la presentación. Hasta acá este programa no hace más que pedir datos, pedir datos, pedir datos. Y por ahora no hace más nada. Ahora vamos a ver cómo vamos a seguir. Es una secuencia que lo que hace es eso. ¿Estamos? Ahora fíjense, acá dice, si la respuesta es menor a 10.000 antes de Cristo, o sea, vamos a trabajar con el menos 10.000, si se cumple eso, la sociedad es nómada. Y si no se cumple, esta sociedad es sedentaria. Todavía no lo vamos a escribir en el programa, pero acá lo que queremos que noten ustedes es que veníamos con este flujo lineal, así. Y de pronto hay algo que nos dice, tenemos que, dependiendo de una condición, hacer una cosa o hacer otra cosa distinta. ¿Estamos? O sea que tenemos que bifurcar, tenemos que tomar dos caminos distintos. ¿Está? ¿Se entiende esa idea? Ya lo lineal no me sirve porque no siempre tengo la misma respuesta. ¿Y de qué va a depender la respuesta que voy a tener? De una condición. ¿Y la condición esa cómo sería? A ver si la podemos armar acá. La condición para decir si es nómade o no, ¿de qué está dependiendo acá? De los años. Muy bien. Entonces, nuestra Claro. condición, a ver si Ariel ahí puede escribir, sería año, ¿y con qué lo vamos a Menor, comparar? Menor, a ver, año menor a 10.000. A 10.000. Claro. bien, pero acuérdense que como perfecto, lo comparamos con 10.000, pero vamos a poner menor que A de menos 10.000, 10.000. Está bien. porque habíamos dicho que lo íbamos a Sí. representar con perfecto. Esa va a ser nuestra condición. Y dependiendo de ese resultado, que va a ser un valor lógico, que era lo que preguntaba recién el compañero, o sea que eso nos va a dar verdadero o falso. Si nos da verdadero, vamos a decir que es nómade. Y si nos da falso, vamos a decir que es, ¿qué? Sedentario. Sedentario. Perfecto. Sedentario. Sedentario. Genial. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar un poquito y después vamos a completar nuestro algoritmo, pero primero necesitamos ver un poquito más. A ver, Ari. Ups. No, veamos, pasemos eso. Ahí, ahora. Vamos a utilizar una instrucción selectiva o condicional.
¿Qué son? Condicionan la ejecución de un bloque de instrucciones a la verificación de una condición. ¿Estamos? O sea, dependiendo del resultado de la condición, voy a hacer una cosa u otra. Esta es la que vamos a ver ahora. Fíjense, vamos a mirarlo con este ejemplito primero. Nosotros acá teníamos un algoritmo que dividía dos números. ¿Estamos? Dividía el número A por el número B. Resulta que acá podía pasar que un usuario ingresara un 0 en B. Y cuando quisiéramos venir a hacer A lo dividido por B, esto nos va a dar un error de división por 0, porque la división por 0 no está definida ni en matemática y obviamente tampoco acá. Entonces, esto nos daba un error. Cuando da un error, el programa aborta, o sea, el programa se detiene y se interrumpe, ¿estamos? Y pasa lo que ponemos en la siguiente diapo. Le estaba agarrando el arte a Ariel y le interrumpimos el arte. Pasa esto que vemos acá. Fíjense que si ingresamos un 2 e ingresamos un 0, acá me dice, en la línea 4 se produjo un error, división por 0. Entonces nosotros deberíamos condicionar que la división solo se haga si el número B es distinto de 0. Entonces pasemos a la siguiente. Y fíjense, vamos a utilizar una instrucción que si miráramos el diagrama sería de esta forma. Tenemos un rombo donde ahí adentro va a ir a la condición. Por la rama del lado de la derecha va lo que hace si es verdadero. Y por la rama del lado de la izquierda va lo que hace si la condición me da un falso. Fíjense, dice, son instrucciones que permiten modificar el flujo de la ejecución, dependiendo de una condición. El flujo de ejecución se bifurca en este caso, o sea, se divide en dos ramas, dependiendo de lo que, de lo que yo tenga en mi condición. Hacemos un poquito más. Tenemos dos formas de hacer esto. La simple, que es, si la condición es verdadero, hace unas instrucciones, y si es falsa, no hace nada. Y la doble, que si la condición es verdadera, hace un bloque de instrucciones, y si es falsa, hace otro bloque. Acá Juli decía que podría ser que lo haga solo si alguna variable es distinta de 0. Ya vamos a ver cuál es. No, a ver, vamos a la siguiente. Bien, fíjense. Ponemos acá proposición. Proposición es una expresión lógica, o sea, una expresión que me va a devolver verdadero o falso, y lo que hace si se cumple por verdadero. Esta es la estructura de una selectiva simple. Si se cumple la expresión lógica, entonces hace cosas. Y si no se cumple, no hace nada. ¿Estamos? Y también tenemos una selectiva doble, que es esta. Si se cumple, hace las acciones por verdadero, y si no se cumple, hace acciones por falso. Entonces, si expresión lógica se cumple, hace acciones por verdadero, y la otra rama la marco con un si no. Si no se cumple, hace acciones por el falso. ¿Cómo quedaría nuestro algoritmo, el que estábamos haciendo de la división? A ver si está ahora en la que viene. No está. Pero, a ver. Me mareaste. Sigamos con este. Ups. Porque estamos medio jugadazos de tiempo. Entonces, vamos a seguir con el ejemplo de la sociedad nómade y la sociedad... me olvidé. Sedentaria. Bueno, ahí estamos. Bien. Fíjense una cosa. Ahora habíamos dicho que dependiendo del año iba a ser nómade o iba a ser sedentario.
Ayúdanos, Ariel, poniéndole un sí acá en la orilla. ¿Sabés cómo meter un sí acá, de las instrucciones de la izquierda? Sí. Ándate para arriba. Bueno, no. ¿O es castellano? Sí, no Sí, importa, es no importa. castellano. Miren, fíjense una cosa. Si ustedes, uno puede traer la estructura de la instrucción o la puede escribir solito, solita si sabe. Si quiere traer la estructura, hace doble clic ahí, clique, clique, y lo que hace es poner la estructura. Entonces, fíjense, si yo la traigo así, es más fácil completarla, porque ya la arma, estamos, yo digo, sí, expresión lógica. Nosotros habíamos dicho que iba a ser nómade si el año era menor que 10.000, que menos 10.000. Entonces ahí ponemos esa expresión. Si año es menor que menos 10.000, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué ponemos ahí? Le queremos informar que esa sociedad era nómade. Entonces, ¿qué ponemos? ¿Qué instrucción? Escribir, leer. ¿Cuál? Y primero escribir, Muy bien. escribir como estaba cazador, recolector, rec, ¿no? Ahora podemos escribir lo que queramos. Escribir y ahí bien. Ah, bueno, cazador, ahí ponemos recolector. bien, la sociedad es cazador-recolector. Cazadora-recolector. ¿Y si hubiera querido poner el nombre de la sociedad esa? Supongamos que uno dijera, no sé qué, no sé, no me acuerdo, los caldeos, no me salía ninguno. Caldeos. Lo mío no es la historia, como verán. Sí, sumerios. Bien, hay otro ejemplo, los ¿Y qué se sumerios. puede poner? Pero ahí pero para poner el nombre de la sociedad no hay que hacer otro escribir ahí, poner la sociedad. Ahí miren. El nombre de la sociedad. Le cierra la comilla y pone la coma y la variable. Muy bien. Y la variable son. Y ahora que seguimos, coma, comilla, es cazadora recolectora. Perfecto. Y si no, ¿cómo era? Sí, pero no era cazadora recolectora, era nómade, ¿cierto? Y si no, sedentaria, escribir Claro, sedentaria. sería cazadora. Si es cazadora, es recolectora. Y si es nómade, es sedentaria. No, si es nómada, no es sedentaria. Uy, armamos un lío bárbaro. Perdón, sí, me equivoqué al revés. Ah, bien. Entonces ahora nómada es la que se van trasladando, se va trasladando, y la sedentaria es la que se queda, y los sumerios ya eran las primeras civilizaciones, así que esos ya eran sedentarios. Buenísimo, pero todavía no sabemos si van a ser los sumerios o van a ser otros que yo no sabría cuáles son, les aviso. Pero bueno, porque no me acuerdo nada. ¿Vos, Mati, te acordás? Como habíamos escrito, los que hacían cazadores, vieron que al principio habíamos dicho que investigábamos, los cazadores recolectores eran los nómades porque ellos solo cazaban y recolectaban lo que iban en movimiento, ¿sí? Y los sedentarios aparecieron con la agricultura principalmente, que fueron después del año del Neolítico, que después del 10.000 a.C. Sí, pero hacete el copado, pero tirame un nombre. No, investiga hasta ahí, no quería ningún nombre. Bueno, ahí quedó. Bueno, vamos a probar con los sumerios entonces, que es lo único que estamos sabiendo por ahora. Ahí el Mati está investigando. Entonces ejecutamos esto paso a paso y vamos a mirar lo que sucede. Fíjense. Viene, inicia de arriba hacia abajo, define las 3 variables, escribe, ingrese la sociedad y ahí le vamos a poner sumerios. Bien, ahora viene y me dice si es cazadora recolectora y leemos. No, porque vamos a decir sí o no. ¿Estamos?
Bueno, ahora, no lo estamos usando para nada, pero bueno. Me dice el año y pongámosle después del 10.000 antes de Cristo, o sea, podemos poner menos 5.000. Perfecto. No sabemos, pero estamos inventando. Y ahora fíjense, viene el sí y dice, menos 5.000, ¿es menor que menos 10.000? No, estamos, como es falso, se fue por el si no y escribió, la sociedad sumerios es sedentaria. ¿Ven lo que pasó? O sea, vino, esta condición le dio falsa, se salteó la instrucción, escribir sociedad, y se vino al si no. Fíjense el diagramita, cómo quedaría, explícale a Aris. Ahí, bueno, la primera parte es la que ya vimos, ¿sí? Sociedad, leemos si era cazador recolector y del año, y ahí compara. Hace una comparación en esa proposición. Siempre acá dentro del rombo, adentro del sí, vamos a hacer una comparación lógica, como dijo Vivi. Menor, mayor, menor igual, igual, distinto. Y yo pregunto, año, busquen la variable año que habíamos cargado. Menos 5.000. ¿Es menor que menos 10.000? No, la matemática nos dice que no, por lo tanto sale por falso. Y en falso se encuentra un escribir que dice la sociedad busca lo que hay en SOC, sumerios pusimos, ¿no? Es sedentario. Y ahí termina el algoritmo. Ahora ya no hace un camino, como habíamos dicho, de arriba hacia abajo, sino que ahora en el medio del camino tuvo que tomar una decisión y elegir un camino de acuerdo a esa proposición que escribimos adentro de ese rombito. Muy bien. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? ¿Va claro? ¿No le estamos haciendo tanto lío? Sí, se está entendiendo bien. Bueno, entonces, ahora, Para que cierro esto, minimizo acá, y ahí estamos bien. silenciate así, ¿no? Sí. No es que lo rete, sino que se hace como un eco, empezamos a todo reproducir para eso. Bueno, fíjense una cosita. Ahora los vamos a invitar a que ustedes escriban, ahora si nos volvemos a una no, volvete a donde teníamos los cuadritos violetita con los dos ejemplitos. Estos ejemplitos son para hacer consecuencia, acá no hay todavía toma de decisiones, no hay selectivas, simplemente una secuencia. Ahora las invitamos a que ustedes resuelvan o en su, si los que tienen abierto el PCIN, lo hagan en PCIN, y los que no, lo pueden hacer en un papel, no hay problema cómo lo resuelven, pero les pedimos que analicen y que traten de resolver primero uno y después el otro. Vamos a ver si nos da el tiempo, nos tomamos unos minutitos, los dejamos trabajando y bueno, y cualquier cosa nos consultan. Pregunto, ¿prefieren hacerlo individual o quieren que los mandemos a unas salas pequeñas y trabajar en grupo? Bueno, si no nos dicen nada, decidimos nosotros y se quedan todos por acá. Bien, y lo hacen individual. Buenísimo. Ahí justo Juli dijo individual. Perfecto. Sí, individual. Yo tengo una consulta. Sí, decimos. ¿Puede ser? Sí, Diego. Sí. No pude ver bien cómo hicieron para que aparezca la estructura del sí en el sistema este. Ahí te muestro. Ahora no lo vamos a utilizar, pero ahí te muestro. Mira, vuelvo a la estructura. Dendrología. Ahí voy. ¿Sí? No, me Peso recomendado de una persona. voy a silenciar un poquito. Ahí está. Mira. Diego, fíjate, yo ahí tengo que insertar una función sí. Me vengo acá al costado, de este lado. Viste que de este lado, del lado izquierdo, yo tenía las funciones que podía utilizar.
Y del lado derecho también hay un menú finito que haciéndole clic se amplía y tengo todas las funciones que yo puedo, todos los comandos, perdón, que yo puedo ir utilizando. Le hago clic y se inserta donde yo estaba parado con el mouse. Mirá. Ah, ok. No había visto que salía de ese lado. Mirá, de este lado ahí estoy parado, lo cierro, fíjate que queda finito ahí. Ahí lo abro Ujú. y ahí le hago un clic y me lo inserta. Perfecto, gracias. Listo.